Bueno, pues los demás vamos a estudiar la palabra del Señor y les voy a pedir lo que tengan sus Biblias, vamos a ponerlo en pie y vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 y vamos a terminar lo que comenzamos la semana pasada. Génesis capítulo 15 desde el 12 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Padre Santo, gracias por tu pacto, gracias porque tú nos traes a entrar, Padre mío, en esa relación contigo, en el pacto de gracia por la muerte de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, gracias porque tú cumples tus promesas y tú nos guardas en el pacto que tú has hecho con nosotros. Y Padre, en esta noche te ruego, Dios eterno, que nos dirijas en el mensaje de hoy. Queremos, Padre Santo, que tantas más personas puedan entrar en ese pacto por tu gracia, por la sangre de tu Hijo amado. Padre, te pedimos que tú nos guíes en el mensaje de hoy, que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sea para tu gloria, de tu agrado. Oh Padre Santo, te necesitamos. Te hemos alabado, Padre mío, con himnos y cantos especiales, y ahora queremos, Padre mío, escuchar tu palabra y que tú nos guíes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada hablábamos sobre las promesas del Señor y cómo Dios le dio a Abraham dos promesas: la promesa de que iba a tener un hijo y la promesa de que le iba a dar una tierra. Y el capítulo 15 comenzó con una visión que Dios le dio a Abraham, en el cual le dijo: no temas, porque yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón será en sobremanera, será muy grande. Ahora, en esta segunda parte, yo les dije que íbamos a hablar del pacto. En la primera promesa sobre un hijo, Abraham creyó y le fue contado por justicia. La segunda promesa, Abraham le dice a Dios, le pregunta a Dios: pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que yo voy a tener toda la tierra, todas las naciones? Y ahora en esta parte encontramos ese pacto. Dios le da a Abraham una orden de buscar animales. Es como que Dios le va a explicar cómo iba a ser ese pacto.
Y en esta noche vamos a hablar cómo es que Dios le habla a Abraham sobre ese pacto. Hermanos, Dios habla de una u otra manera. El hombre no entiende, pero Dios siempre habla. Para nosotros hoy en día tenemos la palabra, la Biblia, la cual es la palabra de Dios. En el tiempo de Abraham no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, pero Dios sí habló. La primera vez habló a través de una visión, pero en esta segunda vez Dios habla a Abraham a través de un sueño. Yo quiero que ustedes se den cuenta, todo lo que leí del versículo 12 hasta el versículo 21 es Dios hablando a Abraham en un sueño. Fíjense el versículo 11. Y descendían el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, en otras palabras, estaba Abraham en un sueño. Fue tanto ese sueño que él estaba totalmente en una oscuridad. Es bien interesante, mis hermanos, que este mismo verbo en hebreo se usa en el libro del capítulo 2, versículo 21 de Génesis, cuando Dios hizo que Adán se durmiese, un sueño profundo. Y en ese sueño Dios habla de una manera especial. Yo quiero que se den cuenta de algunas cosas de esta comunicación, de cómo Dios estaba tratando con Abraham. Hermanos, Dios está en esta ocasión presentando a Abraham el pacto, el convenio, el tratado que le iba a hacer con Abraham. ¿Recuerdan la semana pasada cómo Abraham le mandó buscar los animales y tuvieron que cortarlo en dos? Ahora Abraham está en un sueño y Dios está hablando. Dios está hablando y lo primero que le dice a Abraham en el versículo 13: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo quiero que ustedes vean esto, mis hermanos. Este pacto comienza con la soberanía de Dios, el gran plan de Dios, la providencia de Dios. Yo quiero que ustedes se den cuenta que Dios, y se usan algunos términos para describir a Dios, es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Yo quiero que piensen en esto, en este versículo. Porque, si se dan cuenta, lo que le está diciendo Dios a Abraham es algo que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Dios, quien lo sabe todo, ya él sabía de que la descendencia de Abraham iba a ser grande. Dios, quien lo sabe todo, ya sabía el tiempo en el cual eso iba a suceder. Esto es bien interesante, mis hermanos. Cuando nosotros estamos aquí, no sabemos que ya Dios sabía de que nosotros íbamos a estar aquí. Ya Dios sabía todo eso. Dios sabe cuando nacemos, Dios sabe cuándo morimos, cuándo moriremos. En otras palabras, Dios está en control de todo. Eso es soberano, eso es su soberanía. Nada pasa sin que Dios no lo sepa. Dios conoce el futuro, nosotros no lo conocemos, nosotros sabemos. Pero aquí lo que hace Dios es decirle a Abraham: mira, tu descendencia, recuerden, no tenía ningún hijo, no tenía nada, estaba viejo, y él le dice que su descendencia iba
iba a estar en una tierra lejana y que iba a ser esclava por 400 años. ¿Saben lo que es eso, mis hermanos? 400 años. Cuando yo leo esto, a veces uno no se da cuenta, ¿verdad?, de todos los conflictos que están pasando en el mundo. Y después vamos a hablar un poco más con respecto a las tierras. Pero aquí me dice que Dios ya sabía el futuro de Israel. Ya Dios sabía el futuro de lo que iba a pasar en Israel. Se lo dice a Abraham en ese sueño. En 400 años, eso es exactamente lo que va a pasar. Fíjense, mis hermanos, que esto se cumple porque en el libro de Éxodo nos dice, capítulo 12, versículo 40, que exactamente cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fueron 430 años, dice el libro de Éxodo. También en Gálatas nos dice de esos 430 años. Entonces ustedes ven, ya Dios en su soberanía ya sabía lo que iba a pasar cuando ni tan siquiera se pensaba que Abraham iba a tener hijos. Y exactamente pasó que su descendencia creció, se multiplicó y fueron esclavos en Egipto. Miren, mis hermanos, cuando yo leo esto, digo, el Señor conoce nuestro destino. El Señor sabe exactamente nuestro destino. Y por fe nos dice que tenemos que confiar en Él. Así que Dios es omnisciente, Él sabe todo. Pero también dice aquí que Él es omnipresente, Él está en todas partes. Así que nos dice, versículo 14 más, también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El Señor sabe el tiempo, el Señor sabe el lugar, pero también el Señor es un Dios omnipotente que todo lo puede. Me dice aquí que a pesar de esa condición, Dios lo va a liberar. Iba a liberar al pueblo y iba a juzgar a la nación que lo oprimiese a Israel. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el lugar y tiene el poder para liberar. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham en este sueño. Pero una promesa maravillosa que le dice a Abraham, eso es para el pueblo. Ahora Abraham le dice, y tú tendrás paz, y tú vendrás en paz en tu vejez, serás sepultado en buena vejez. Dios le promete a Abraham una nación en el cual serán, ellos van a ser, primeramente van a ser esclavos de esa nación, pero van a ser liberados después de 400 años, pero que Dios en cada momento va a estar con ellos. Y que finalmente Abraham gozará de la vejez y vendrá con sus padres. Ustedes ven, entonces, un Dios que está en control del tiempo, del espacio, un Dios que está en control del lugar, el Dios que sabe todas las cosas, que puede hacer todas las cosas, que está en todo lugar, es el Dios que hace ese pacto con Abraham. Ese es el Dios que le dice a Abraham que deje su tierra, un lugar donde le va a enseñar, y que Abraham tiene que creer por fe. Pero ahora, en este capítulo, es Abraham entrando en un pacto con Dios, que él mismo no podía, que él mismo no merecía. Y Abraham entra porque Dios realmente fue quien comenzó ese pacto con Abraham. Mis hermanos, usted está aquí en esta noche y usted no se da cuenta de que usted no está tan solo por estar. ¿Sabe que Dios lo trajo aquí? Que Dios fue quien puso en su corazón el deseo de llegar. Nosotros mismos quizás no tenemos el deseo, pero Dios nos dice, el libro de Filipenses 2:13, es quien produce en nosotros el querer como el hacer
por su buena voluntad. O sea, para llegar aquí, mis hermanos, usted tuvo que pasar por un montón de dificultades o quizás indecisiones, y voy o no voy, y por qué ir, y sin embargo la gracia soberana de Dios le toca a usted, lo trae para usted ser confrontado con la palabra del Señor y saber que Dios es el Dios soberano, el Dios que sabe todo, conoce su tiempo, conoce su lugar, y Él puede hacer todas las cosas en su vida. O sea, eso es lo que vemos en este pacto. Ahora, en ese pacto que Dios hace con Abraham, hay varias cosas interesantes que yo quiero que ustedes puedan ver. Dios le da el sueño a Abraham, le hace ver todas esas cosas, su soberanía, pero ahora Dios quiere ratificar ese pacto. Y hay varias cosas que se usan en este pasaje bíblico. Abraham iba a llegar a esa tierra y todos los que estaban ahí iban a salir. Pero ahora hay varias cosas. Yo quiero que ustedes se den cuenta en el versículo 17 y en el versículo 18, algunas de las ilustraciones que usa este capítulo. Fíjense, nos dice aquí: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Vamos a detenernos aquí porque hay tres conceptos aquí que son bien importantes. Si ustedes ven, nos dicen que hay en el versículo 17, cuando ya oscureció, había un horno humeando. El horno humeando habla, como algunos de los grandes teólogos de nuestro tiempo, que se llama Mateo Henry, él dice que eso significa la aflicción que va a pasar Israel en Egipto. Después, cuando habla de la segunda ilustración, es la antorcha de fuego, habla sobre la guía del Señor. O sea que es como una lámpara que Dios va a traer consuelo en medio de la aflicción al pueblo de Israel. O sea, van a pasar por esa situación en ese horno de fuego, pero Dios va a traer consuelo en medio de esa aflicción para traer liberación. Y finalmente, ese mismo Dios es el que va a pasear en medio de los animales. Ustedes ven una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos, o sea, los animales que fueron cortados divididos como parte de ese pacto. Entonces Dios mismo como antorcha va a pasar para guiar al pueblo. Entonces parte del pacto, o sea, como parte de ese pacto, Dios, el soberano, Dios mismo va a guiar en medio de la aflicción al pueblo que va a ser esclavizado, pero que después se va a cumplir exactamente lo que Él le ha prometido a Abraham. Eso, mis hermanos, este pasaje es maravilloso, porque es Dios el que guarda su palabra, el que cumple sus promesas, el que guía el destino de nuestras vidas. O sea, ya Dios sabía exactamente por lo que iba a pasar el pueblo de Israel. Ahora, parte del pacto, y viene el versículo 18, que es el versículo clave para este mensaje, que dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. O sea, aquí viene el pacto, lo que Dios ha pactado con Abraham. Un pacto, mis hermanos, que yo digo que es como la maravilla de Dios entrando en una relación de gracia con Abraham.
Y la palabra pacto aquí, y el hebreo tiene que ver con cortar. La idea de cortar es la idea del pacto. Y la palabra hebrea es berit para pacto, y lo que significa es cortar, hacer una alianza, hacer un acuerdo. Y le promete la tierra a Abraham. Fíjense, mis hermanos, que en este pacto el eje central es Dios. Dios es quien está como la parte central, porque ya Él sabía, mis hermanos, qué tan fácilmente nosotros rompemos las alianzas, qué tan fácilmente nosotros rompemos los acuerdos. El pacto de gracia, este pacto maravilloso que Dios hizo con Abraham, depende primeramente de la gracia soberana de Dios. Y lo que pide Abraham es que él pueda tener fe en ese acuerdo que Dios hizo. El Dios que todo lo puede, va a cumplir con lo que Él ha prometido por su gracia, por el gran amor. Fíjense que los pueblos van a ser echados, nos dice aquí, que los pueblos van a ser echados de la tierra, eso es Canaán. Todos los pueblos que están en Canaán van a ser echados para dar lugar al pueblo de Dios que va a estar en este lugar como parte del pacto de Dios. Es increíble, mi hermano, cómo este pacto que Dios hizo con Abraham se cumplió al pie de la letra, tal como Dios se lo prometió a Abraham. Hermanos, nosotros leemos la Biblia y nosotros no damos cuenta la grandeza de Dios, cómo Dios cumple con todo lo que Él promete. Él dijo aquí 400 años pasaron, se cumplió el pacto, Dios consiguió con su pueblo. Hermanos, hoy en día en el país de Israel uno nunca se da cuenta cómo es posible. Y ustedes ven todas las peleas que están pasando por un pedazo de tierra. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que tanto lío por una tierra? Hermanos, eso es pequeñito. Israel es algo tan pequeño. Hermanos, y naciones poderosas no han podido destruir a ese pueblo tan pequeño, esa tierra tan pequeña. Cuando estuvimos en Israel nos dimos cuenta del gran odio que hay entre los israelitas, los palestinos. Hermanos, es increíble el odio que hay allá. Todo por un pedazo de tierra. Pero cuando leemos este pacto, eso va mucho más. Miles de años, milenios. Es una promesa. Y por eso, mis hermanos, dicen, pero ¿cómo es posible? A uno no le cabe en la cabeza cómo que se va a pelear por un pedazo de tierra. Pero cuando leemos a Génesis capítulo 15, es parte de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto que fue ratificado aquí en este pasaje bíblico nos señala, nos apunta a un pacto mucho mejor, que es el pacto de la gracia de Jesucristo, el que vino a morir por nosotros para darnos vida eterna. O sea, eso es mucho mejor, mis hermanos, que este pedazo de tierra que la gente se está peleando, pero es la gracia de Dios, mis hermanos, lo que llena nuestras vidas. Nosotros entramos en ese pacto a través de la sangre de Jesucristo. Y eso es tan precioso, debe ser de tanto valor para nosotros, porque por su sangre murió. Hermanos, y cuando entramos en esa relación con Jesucristo, cuando usted conoce a Jesucristo como su Salvador, como su Señor,
Entonces usted entra a ese pacto en el cual Él le da la bendición más grande, la vida eterna, la mansión gloriosa de vivir con Él eternamente, eternamente. Aquí estamos hablando de pueblos, cómo Dios cumplió con ese pacto que hizo con Abraham. Pero nosotros estamos hablando, como dice el himno, de mansiones gloriosas que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Mansiones gloriosas. Como dice Jesucristo, dice, no se afanen por las cosas de este mundo. Aquí, donde todo se deshace, pero pongan su corazón en las cosas de arriba. Allí donde está Dios. El pacto de gracias, entrar en esa comunión con Jesucristo. Para Abraham se cumple lo que Dios ya había prometido de la tierra, del Hijo. Su descendencia creció tal como Dios lo había prometido. Jesucristo vino y con su sangre cumplió todo eso para darnos a nosotros la vida eterna. Por su sangre nosotros gozamos de entrar en esa comunión, ese pacto de salvación con Él. Entonces, mis hermanos, cuando leemos Génesis, capítulo 15, vemos un Dios que da promesas, un Dios que hace un pacto. Y ese Dios es el que cumple con sus promesas, el que cumple con sus pactos. Es el Dios que por su soberanía nos hace comprender su voluntad. Abraham, por fe, entró en ese pacto con Dios. Él no lo merecía. Él no merecía la tierra, él no merecía el Hijo, pero solamente por la gracia de Dios, por su soberanía, eso le fue otorgado. Usted y yo no merecemos la salvación, pero es por la muerte de Jesucristo que nosotros entramos en ese pacto con nuestro Dios para salvación. Y como nos dice el libro de Juan, que todo el que cree, todo aquel que cree, ¿verdad?, tendrá la vida eterna en Jesucristo. Entra en esa comunión, entra en ese pacto con Dios. Mis hermanos, yo quiero que nosotros, al leer el capítulo 15, veamos un Dios que sabe nuestro destino, es soberano, Él sabe por qué estamos en este país, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él es el Dios que cumple sus pactos, es el Dios que guía nuestro destino. Él es el Dios, mis hermanos, que sabe el pasado, el presente, el futuro y para siempre. Los que están en su pacto, Él los cubre con su gracia. Y por eso, mis hermanos, que nosotros como cristianos vivimos con esa fe en Él, porque creemos en un Dios que cumple con sus pactos, un Dios que guarda su pacto por su palabra, guarda su palabra. Él cumple con sus promesas, Él guía nuestras vidas. Así que, mi hermano, en fe nosotros entramos en el pacto con nuestro Dios, quien fue Él, quien nos dio. Él es lo primordial, es lo esencial en el pacto. Y yo quiero que nosotros tengamos un tiempo de oración, ¿verdad?, para que más personas puedan comprender lo que Dios quiere hacer en sus vidas, cómo Dios quiere entrar y darles ese regalo precioso que es la vida eterna. Y cuando usted ore por sus hijos, por sus amigos, por sus vecinos, personas que no le conocen, usted ore con fe al Dios que cumple sus promesas, que guarda su pacto. Y Él nos dice que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, todos los días hasta el fin del mundo, porque nuestro Dios
cumple sus pactos, cumple sus promesas. Oremos. Padre Santo, tú eres el Dios que guías nuestras vidas. Y tú nos has traído esta noche, Padre mío, con un propósito que ya tú sabes. Oh Señor, aquí hay personas, Padre Santo, que no conocen, Padre mío, de Jesucristo. Aquí hay personas que están batallando para entrar, Padre mío, en esa relación, en ese pacto de gracia que tú nos has dado por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Oh Señor, cuando leemos esto, sabemos que tú eres el Dios que estás en control de todo. Y queremos, Padre mío, en fe, darte nuestros corazones y confiar que tú cumples con tus promesas, que tú nos guías. Señor, yo oro por aquellos que en estos momentos tienen dudas sobre tu soberanía, aquellos, Padre mío, que batallan y que tú, Padre mío, aumentes la fe. Padre mío, te agradecemos porque tú eres el Dios de pacto, que cumple tus promesas y que guarda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.